Tenemos que ir a la oración porque es el medio eficaz en donde Dios escucha el clamor del pueblo. Por eso, por eso vemos en el libro de Éxodo, cuando vamos y vemos la historia de Israel en Egipto, por eso vemos que Dios se tardó 300 años, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el pueblo no clamaba como debía de ser. El pueblo seguía esperando que Dios hiciera su trabajo. Aquí, amados hermanos, ¿cuál es tu parte? ¿Qué es lo que tú tienes que estar haciendo para que Dios pueda estar haciendo su parte? Porque es mucho, a veces estamos pide y pide y pide, te pido, dame, te pido, pero a Dios no le estamos dando nada. A Dios no le queremos dar nuestro tiempo, a Dios no le queremos dar nuestras ofrendas, a Dios no le queremos dar nuestro servicio, a Dios no le queremos dar lo que a Él le toca. Pero sí estamos muy buenos para pedirle, ¿no? Y hasta después, muchas veces, hasta querer justificar, querernos justificar y reclamarle a Dios cuando vienen las situaciones. Es por eso que hoy vamos a tocar un tema importante antes de llegar a la oración, un tema de introducción que está en la palabra de Dios, y vamos a ver qué nos dice a través de esta oración, de entrar a esta oración en Jeremías capítulo 33. Como vemos, muchos conocen este capítulo y por regular, muchos conocen el versículo 3 de Jeremías 33:3. Y dice así la palabra: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Aquí la palabra clamar o la palabra clamor significa gritar, proclamar, desahogarse o llamar a alguien. Esta es la palabra clamar. Aquí Dios le hace referencia al profeta Jeremías, que ya el hecho de que él exclama, de que él grita, de que él hace su petición llamando a Dios, se desahoga, proclama, ¿verdad? No nada más Dios va a responder a este clamor, sino que también dice, y te enseñaré cosas grandes y ocultas. Así es Dios. Así es nuestro Dios. Nuestro Dios nos quiere enseñar cosas grandes, grandes cosas ocultas, que más adelante vemos que el mismo profeta lo comenta, dice que ojo no vio y ni oído oyó. Y estas cosas las tiene reservadas Dios para los hombres que le aman, para aquellos que le buscan, para aquellos que buscan su misericordia y su perdón. Es importante que nosotros tengamos en nuestro corazón, ¿verdad?, abiertamente esta parte. Vamos a ver qué dice el verso 6. Verso 6 del capítulo de Jeremías 33 dice: he aquí yo les traeré sanidad y medicina y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Aquí dice el Señor: les revelaré abundancia, paz. Les mostraré, les enseñaré. Lo que el Señor requiere de nosotros es esa parte, que nosotros que clamemos, que nosotros expresamos con un corazón constricto y humillado, con un corazón lleno de humildad, de gratitud ante Dios, para que Dios pueda respondernos. Mira, amado hermano que me escuchas en este día, si a ti no te gusta la oración, muy difícil va a ser que entonces Dios se conecte contigo. ¿Por qué? Porque es a través de la oración como Dios nos escucha. Es a través de la oración como nosotros llegamos a los pies de Cristo y tenemos una vida eterna. A través de la oración hicimos nuestra decisión en Cristo. A través de la oración hemos orado de intercesión por un familiar,
que no es creyente o está enfermo. A través de la oración es como nosotros podemos aplicar liberación. A través de la oración, sanidad también podemos hacer. Y es a través de la oración, como dice la Escritura, es como los muros caen. Cuando Josué llegó a Jericó, fue a través de la oración, fue a través del grito de júbilo, fue a través de la obediencia y de la comunión y de que él hablaba con Dios para hacer las estrategias correctas para poder conquistar la tierra de Canaán, la cual Dios había prometido a sus padres desde que Moisés también los sacó de Egipto. Dios dijo que les daría la tierra que fluye la leche y la miel, la bendición y la prosperidad. Es por ello, amado hermano en Cristo, que yo te exhorto, yo te animo a que a través de la oración, que tú fundas tus principios a través de la oración. Mira, muchas veces hay situaciones en donde los creyentes vienen con los ancianos o con los pastores, ¿verdad? Pastor, ¿puede usted orar por mi familiar que está enfermo? Pastor, ¿puede usted orar por mi hijo que está en las drogas? Pastor, pero los hermanos no hacen ni el esfuerzo ni el intento de ellos de orar, de buscar a Dios, de anhelar su presencia. Y lo único que hacen es ir a aventar sus cargas a otros lados, ¿verdad? Y que el hermano lleve mis cargas porque el hermano tiene la obligación, porque el hermano es el que dirige, porque el hermano es el que está al frente, porque el hermano es el pastor, porque el hermano es el que... No, estás equivocado, hermano. Nosotros tenemos que pelear nuestras propias batallas y esto es a través de la oración y a través de la convicción, porque un verdadero cristiano tiene la convicción en la oración, tiene a través de la oración la comunión con el Padre y eso le permite a cualquier hijo de Dios llegar y conquistar territorios y terrenos del enemigo. Pero ¿qué sucede? Que esa es la parte que no nos gusta. Queremos el beneficio, pero no queremos el sacrificio. Es muy fácil, ¿verdad? Más adelante dice el Señor, ¿verdad? En el verso 7 hasta el verso 9 dice, y haré volver los cautivos de Judá y los cautivos de Israel, y los restableceré como al principio, y los limpiaré de toda, ¿qué? Su maldad, que pecaron ¿contra quién? Contra Dios. Y perdonaré todos sus pecados, dice el Señor, que contra mí pecaron y con que contra mí se rebelaron. Es a través de ese clamor como Dios puede hacerlo en nuestras vidas, ese perdón, esa remisión, esa reconectarnos de nuevo a esa comunión. Es a través del clamor, a través de gemir por el pecado y arrepentirnos, porque es a través de la oración por lo cual nosotros nos arrepentimos ante Dios, ante el Padre, para que la sangre de Jesucristo nos justifique de ese pecado y que a la vez el Padre vea en nosotros la sangre de su Hijo para que podamos ser aceptos en esa expiación de pecado. Solamente es a través de la oración y a través de la confesión de pecados para que nosotros podamos tener, como dice Hebreos capítulo 6, capítulo 4, verso 16, tengamos un libre acceso al trono de Dios. Ya no hay sacrificios. Ya Dios ya no quiere más sacrificios. Lo podemos ver, amados hermanos, en el capítulo de Hebreos, capítulo 10, verso del 12 al 14, que es un solo sacrificio, ahí nos habla. Y ese es el sacrificio de la cruz a través de nuestro amado Redentor, nuestro amado Señor Jesucristo. Pues ya no hay otro camino, ya no hay otro paso. No volvamos a los tiempos pasados donde el pueblo venía con el sacerdote, ¿verdad? Y hacía la expiación del pecado del pueblo. Pareciese que estamos viviendo esos tiempos, que ahora vamos con el pastor para que el pastor haga la expiación de nuestro pecado, ¿verdad? Lo confesamos al pastor, nuestro pecado, para que él haga la expiación, como lo hacían en el Antiguo Testamento. Mi amado hermano, no se confunda, no se pierda. Jesucristo ya hizo el trabajo por usted y por mí. Él ya se entregó.
un solo sacrificio y su sangre preciosa nos redimió de todo pecado. Es nada más que usted y yo podamos entrar en conexión con Dios a través de la oración. No hay otro medio. Dice, y me será, verso 9, y me será a mí por nombre de gozo, de alabanza y de gloria entre todas las naciones de la tierra, que habían oído todo el bien que yo les hago, y temerán y temblarán de todo el bien y de toda la paz que yo les haré. Fíjense nada más qué tremenda promesa hay cuando nosotros nos acercamos a Dios. Pensamos a veces que porque pecamos, Dios ya se olvidó de nosotros. O Dios ya no me va a querer. Dios ya no me va a escuchar. Dios ya me abandonó. Amado hermano en Cristo, cuando usted y yo confesamos nuestros pecados, dice la Escritura, Él es fiel y justo para perdonarnos. Él nos perdona de esa maldad. Él nos perdona de ese pecado. Pero también Dios quiere que nos acerquemos de una manera limpia, santa, delante de Él. Porque sin santidad, dice la Escritura, nadie lo podrá ver. Dice más adelante en el verso 11, ha de oírse una voz, aún voz de gozo y de alegría, voz de desposado y voz de desposada, voz de los que digan, alabad a Jehová de los ejércitos, porque Jehová es bueno, porque para siempre es su misericordia, voz de los que traigan ofrenda de acción de gracia a la casa de Jehová, porque volveré a traer los cautivos de la tierra como al principio ha dicho Jehová. Fíjense qué preciosidad de cosa tan tremenda, dice el Señor. Dice, porque siempre es su misericordia, porque Jehová es bueno, hermano. ¿Cuántos nos alegramos por esta palabra? ¿Cuántos nos regocijamos en estas promesas? Nuestro Dios es bueno. Mi Dios, tu Dios, quiere perdonarte tus pecados en este día. Y Dios quiere que tú tengas una reconciliación con Él y que puedas estar ante su presencia. Ese es el propósito de Dios, que esto, como desde el principio de nuestro antiguo padre Adán, que él habitaba en el huerto del Edén, escuchando la misma voz de Dios. Esto es lo que quiere Dios para nosotros, que lo que fue deteriorado, lo que fue abandonado, lo que fue transgredido, pueda ser restaurado, pueda ser edificado una vez más, porque el propósito de Dios es apacentar a sus ovejas. Porque dice la palabra que las ovejas conocen la voz de su pastor y su pastor las conoce. Eso es una verdadera promesa y una bendición de parte de Dios hacia nuestras vidas. ¿Verdaderamente eres tú una de esas ovejas? ¿Verdaderamente escuchas esa voz de tu pastor? Porque te digo una cosa, hermanos, dioses hay muchos y abundan. Y podemos estar aclamando, pero ¿a qué Dios? ¿A qué Dios clamamos? ¿A qué Dios nos estamos acercando? Y es importante, hermano. Nosotros no podemos dejar de buscar a Dios. En todo tiempo, dice Timoteo, en todo tiempo y fuera de tiempo, ¿verdad? Predicando el evangelio, y la predicación del evangelio es a través de ¿qué? Del oír, y el oír en el hablar, y para oír tengo que escuchar. ¿Y a quién tengo que escuchar? Dice la palabra, al Espíritu Santo, Apocalipsis 2 y 3, que el que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu le habla a la iglesia. Tú y yo somos la iglesia de Jesucristo. Es tiempo de agudizar nuestros oídos, a ser sensibles a la voz de Dios, escuchar el verdadero propósito de Dios que hay para tu vida y para mi vida en estos tiempos tan caóticos y tan difíciles, amados hermanos en Cristo. Porque no es por otros medios, no es por obras, no es por hechos, no es porque nos sepamos la Biblia de inicio al revés y al revés, sino es a través
de la sangre de Jesucristo, a través de la comunión que tengamos con el Padre, por medio de Jesucristo, es que podemos ser nosotros limpios y salvos. Y quiero iniciar la oración, hermanos, pero antes de esto, hacer esta breve reflexión. Es importantísimo que nosotros tengamos en esa oración, en ese gemir, ponernos adelante de Dios a cuentas en este día para podernos acercar a Dios. Dice en el libro de Isaías, capítulo 6, ¿verdad? Haciendo mención el llamado del profeta Isaías. Y en Isaías capítulo 6, del verso 6 al 7, nos hace mención la escritura esto. Y dice, y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar y con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto toco tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Aquí el profeta Isaías hace mención de una visión. Por eso lo que yo te decía cuando el Señor dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas ocultas, cosas sobrenaturales que ojo no vio y que ni oído oyó. Y dice la palabra que en esa visión Isaías vio a un ángel que descendía, ¿verdad? Y que, ¿qué? Y que tocó su boca para limpiar, ¿qué? Su pecado. Dios quiere quitar tu culpa y limpiar tu pecado. Pero es expresárselo, es reconocerlo, entregarte, buscarle con todo tu corazón. Búscale. Mira, hay tantos ejemplos en la Biblia de hombres de Dios que buscaban y anhelaban en su corazón estar en comunión con Dios. Es lo más precioso que cualquier hijo de Dios va a experimentar.